1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, y versículo 4, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a leer hasta aquí estos textos. Vamos a ir considerando lo que Pablo, ¿verdad?, quiso compartir con Timoteo, dándole estas instrucciones, como dice el versículo central de esta carta, para que sepas cómo debes conducirte, ¿verdad?, en la casa del Dios vivo, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. Son instrucciones, son mandatos que los creyentes debemos guardar, ¿verdad? Posterior, ¿cierto?, a nuestra conversión, a nuestra salvación, cada creyente debe, ¿verdad?, mantener las enseñanzas que están escritas en las Escrituras. Y de eso también habla Pablo en este último capítulo ya, y estos versículos que hemos leído. La Biblia tiene instrucción para todo ámbito de nuestras vidas. Lo que nosotros nos podamos imaginar, desde la tierna infancia de los pequeños, cómo enseñarles, cómo instruirles en el temor de Dios para que, aun cuando sean viejos, ¿cierto?, no se aparten de ella, de la enseñanza. Enseñanza a los jóvenes, a los hombres, a los ancianos, mujeres, varones, ¿verdad? Y aquí estamos hablando a un grupo, como dice el versículo 6, capítulo 6, versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Las Escrituras nos hablan acerca de la esclavitud, un sistema, ¿verdad?, que cuando Pablo escribe estas cartas estaba totalmente en rigor. Se utilizaba, ¿cierto?, el concepto de amo, de siervo en la sociedad. Entonces aquí Pablo habla acerca de los que están bajo el yugo de la esclavitud. Dice que los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por digno de todo honor. Las Escrituras jamás van a apuntar a una revolución, ¿verdad?, de combatir lo establecido por la sociedad o llamar a una convocatoria, ¿cierto?, de hacer una fuerza, unir fuerzas para poder, ¿verdad?, desmantelar el sistema vigente en cualquier nación. Eso no lo encontramos en las Escrituras, y aún menos, ¿cierto?, de lo que puede ser en la actualidad totalmente reprobado por la cultura moderna, que es la esclavitud. En nuestro país, ¿cierto?, la esclavitud fue abolida muy temprano, ¿cierto?, en lo que fue la República. Por eso que en nuestro país
no se vio muy poco porque fue abolida, ¿cierto?, en los primeros años de nuestra nación como república. Pero hubieron países que la mantuvieron hasta, y sin duda hay, lamentablemente, situaciones en que aún está vigente. Pero las escrituras no llaman a hacer, como dice acá, una revuelta, y nunca vamos a encontrar eso, sino que todo lo contrario dice que los que están en esta situación, ¿verdad?, deben dar honor, ¿verdad?, dar un respeto, obediencia, ¿verdad?, lealtad a quienes deben rendir, ¿cierto?, por su labor, por su trabajo. Entonces las escrituras hablan de todo ámbito de la vida y en este aspecto, en este tiempo que se escribió, eso estaba vigente y había hermanos como en esta congregación que eran esclavos, ¿cierto?, de sus amos, y como va a decir en los textos que vienen a continuación, incluso puede darse la figura de que el amo también sea un creyente. Entonces aquí la escritura nos invita a dar honor, así como nos insta las escrituras, ¿verdad?, a dar honor a los que están en autoridad, porque no hay autoridad puesta si no es la voluntad de Dios. Y nosotros los creyentes debemos respetar, ¿cierto?, a las autoridades que han sido establecidas por Dios, ¿verdad?, y dar aquel honor, aquel respeto, cumplir las leyes como buenos creyentes, buenos cristianos, sin duda en el Señor, cuando esto no vaya en contra de lo que Dios establece en su palabra. Entonces tengan a sus amos por dignos de todo honor. No estaba esta situación de instar, animar a una revuelta, sino que con humildad, ¿cierto? Y si era creyente, como dice más adelante, para que el nombre del Señor no sea maldicho, blasfemado, como es la palabra ahí, ¿verdad?, por la conducta de alguien que dice ser creyente, pero tiene una conducta no adecuada. Entonces, tengan a sus amos dignos de doble honor, y dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, como comentábamos, ¿verdad? Y eso se da en nuestra sociedad, los que decimos ser creyentes, ¿verdad?, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Es importante, los que somos creyentes, mantener, ¿cierto?, no servir el ojo, sino servir a nuestro Señor, ¿verdad? Que aunque no nos están mirando, nosotros debemos responder, porque las personas van a estar ahí mirando, y si decimos que somos creyentes como tiene que ser, ¿verdad?, van a poner mayor atención en lo que decimos y en lo que no decimos, en cómo actuamos, ¿verdad? Siempre va a haber una ocasión de poder criticarnos. Por eso que aquí habla el apóstol de dar el honor a el amo, o en los tiempos modernos, a un nivel de jefatura en que nosotros debamos cumplir. Es lo que nosotros debemos hacer para que no sea blasfemado el nombre de Dios, para que no se digan cosas, ¿verdad?, inadecuadas, para que el nombre del Señor no sea deshonrado en nuestro alrededor. Y la doctrina. Nosotros debemos hacer también cumplir el cuerpo de enseñanza, de doctrina que las encontramos en las cartas de lo que dijo el Señor, ¿verdad? Y nosotros debemos practicar lo que nos ha sido encomendado. Lo que el Señor, ¿cierto?, le dijo a los apóstoles, que debían salir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto?, enseñándoles, ¿cierto?, todo lo que os he ordenado, mandado, que guarden todos los mandatos que el Señor que Él ha entregado. Predicar el Evangelio, lo más importante. Si hay aquí en esta sala, hay alguien que no es del Señor, primeramente debe estar a cuenta con Dios en cuanto a su situación como persona. Hay un problema gravísimo, hay una cuenta pendiente, que es el pecado. Lamentablemente la sociedad tiene que lidiar con deudas y muchos no quieren sencillamente pagar deudas, ¿verdad? Pero si hubiese un anuncio que fuera en que
se publique que se va a condonar todas las deudas que ustedes tengan en el sistema comercial o financiero, habrían filas, ¿cierto?, en que la gente quisiera que le condonen todas las deudas y quedar saldo positivo, pero más que una deuda monetaria, está la deuda del pecado. El pecado ha hecho afrenta entre nosotros y el Dios Santo, pero hay una solución, hay quien dio su vida, hay quien pagó nuestras deudas, hay quien saldó toda el acta de decretos que nos era contraria allá en la cruz. Él quiere ser su Salvador y también su Señor. Por eso que están estos mandatos que nosotros debemos practicarlos, debemos cumplirlos, debemos honrar a nuestro Señor para que su nombre no sea blasfemado. Nosotros muchas veces ni siquiera le predicamos el Evangelio a nuestros vecinos porque no quieren escuchar el Evangelio. Pero sin embargo, con nuestra vida es, verdad, una carta abierta. Nuestra consecuencia, nuestros actos, nuestras acciones, les está predicando el Evangelio. O alguien que su esposo no es creyente, su esposa no es creyente, sus hijos no son creyentes, o sus padres no son creyentes. El solo hecho de vivir conforme a lo que está establecido en las Escrituras, una persona puede ser convencida sin palabras. Y aquí estamos en este aspecto de la vida de honrar a quienes nosotros debemos rendir cuentas por nuestra labor, por nuestro trabajo, por nuestro tiempo, ¿verdad? Los que estamos dependientes, ¿cierto?, de un empleador, ¿verdad? Y en ese tiempo habían los amos y realmente no eran situaciones con derechos, con un sindicato de esclavos, ¿cierto? Eso era impensado. En la actualidad hay reglas normativas, todo debe estar dentro del marco legal, ¿verdad? Pero en la antigüedad no era así. Había un amo, había un esclavo y debía cumplir, ¿verdad? Y la Biblia, como estamos considerando, debía darle el honor al amo, para que el nombre del Señor no fuera blasfemado y la doctrina tampoco fuera, ¿cierto?, cuestionada, ¿verdad?, por quienes observaban. Versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Yo he tenido la oportunidad de tener un hermano creyente como jefe, ¿verdad? Y uno se siente aún más responsable de tener a un hermano, ¿cierto?, como jefe. O yo he sido también, me ha tocado la instancia desde ser jefe de otro hermano, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que está aquí el mandato, las ordenanzas, cómo el Señor nos invita, ¿verdad?, a apreciar lo que ha sido escrito, a ver el ejemplo supremo de obediencia, el siervo del Señor, el siervo de Jehová, como se ve en el Antiguo Testamento, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros, nuestra naturaleza es orgullosa, no nos gusta que nos pasen a llevar, ¿verdad? Nos cuesta quedarnos en silencio, guardar silencio. Pero el Señor, ¿cuántas cosas a Él le acusaron injustamente? ¿Cuántas cosas Él tuvo que guardar silencio, como aquel Cordero de Dios? Y nosotros también somos invitados, ¿cierto?, a dejar las cosas al Señor para que estas personas, ¿cierto?, puedan, ¿cierto?, por nuestra conducta, cambiar. Y aquí está el ejemplo de quienes tienen amos creyentes. Imagínense en ese tiempo en que había quizás un anciano, porque aquí habla mucho de los ancianos, habla de los requisitos de los ancianos, cómo debe ser su testimonio. Imagínense que tal vez podría haberse dado el caso de que un esclavo en el trabajo haya sido el anciano en la congregación, ¿verdad? Pero sin embargo, debe mostrar coherencia con la doctrina, ¿verdad? Y dar o no, ¿cierto?, a quien tiene en esa circunstancia como amo, ¿verdad? Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos. Puede darse esa situación, ¿verdad?, de
de un compañerismo, de un mal entender el rol en una situación, en un contexto laboral, y eso puede traer, ¿cierto?, un, un, un problema, ¿cierto?, de comunión entre los dos hermanos, en confundirse, ¿verdad? Como, tú eres mi hermano y yo puedo llegar más tarde, salir más temprano, relajarme. Eso en ningún modo, ¿cierto?, es lo que la Escritura nos enseña en las cartas que fueron escritas y que nosotros debemos apreciarlas y ponerlas en práctica. Y acá continúa el versículo 2 diciendo, si no, sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Sírvanle mejor, para que los que están observando, que saben del vínculo que hay de fraternidad, de amor fraternal, no blasfemen, no maldigan, no puedan decir ningún pretexto de deshonrar el buen nombre del Señor. Somos llamados, ¿cierto?, a servirle de mejor forma a quienes, ¿cierto?, en alguna instancia de nuestras vidas debemos dar el honor a quien corresponda. Sírvanle mejor, por cuanto son creyentes, por cuanto también son creyentes, también son amados del buen Padre que tenemos en común. Ahí nosotros debemos demostrar, ¿cierto?, que nosotros no confundimos las cosas y honramos el nombre del Señor. Y amados los que se benefician del buen servicio, un hermano puede ser beneficiado, ¿cierto?, por tener hermanos creyentes trabajando. Yo he escuchado muchas historias, tal vez ustedes también han escuchado historias, yo he escuchado historias de talleres mecánicos en algunos países en que todos son creyentes y que el hermano que es jefe en ese taller automotriz tiene puros hermanos que son mecánicos, creyentes, son fieles, son leales, y sobre todo, ¿cierto?, en la parte automotriz, que uno tiene que estar ahí pendiente de que le hagan un buen trabajo, ¿cierto? Hay malas prácticas, ¿cierto? Malas prácticas. Entonces, se benefician, aquí dice, se benefician de su buen servicio, porque eso implica también, ¿verdad?, que puede ser un trabajo, una empresa próspera, por cuanto tienen trabajadores, ¿cierto?, que son creyentes. Ahora, en la parte laboral, secular, los psicólogos, ¿cierto?, hablan de cómo motivar al empleado, ¿cierto? Y hablan y dicen que un empleado motivado produce más que un empleado que no está motivado. Entonces hay herramientas para motivar a los empleados para que finalmente la empresa, ¿cierto?, para que la empresa finalmente sea exitosa. Pero aquí tenemos la fuente, ¿cierto?, que son las Escrituras, ¿verdad?, que nos dan estas pautas, ¿verdad?, que nosotros debemos considerar y debemos ponerlas en práctica para que esto, ¿cierto?, sea un beneficio de quienes, en este caso, nos está hablando en el aspecto laboral, se benefician por tener hermanos, ¿cierto?, que están trabajando y no deben ser mirados en menos por ser creyentes. Lamentablemente uno ha escuchado testimonios en que se confundieron los hermanos y lamentablemente no hubo un buen testimonio de un empleado con su empleador creyente, ¿verdad? Pero la Escritura es clara y nosotros debemos obedecer a lo que ha sido escrito. Y aquí en el versículo 2 Pablo dice, esto enseña y exhorta, esto enseña. Esto se debe entregar como palabra cierta y se debe exhortar, es decir, animar a los hermanos con palabras que lleguen a su corazón, ¿cierto?, que puedan mover su ánimo y poder llevar, ¿cierto?, a que, en resumen, el nombre del Señor sea honrado en quienes están alrededor nuestro, aunque no les prediquemos el Evangelio, sean convencidos sin palabras por nuestro testimonio. Bueno, continúa la carta en el versículo 3 diciendo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, y comienza varios adjetivos de estas personas. Lamentablemente, ya en los tiempos del apóstol Pablo, que escribe esta carta, en los tiempos de Pedro,
que también escribe cartas y habla de los falsos hermanos, de los falsos maestros. Hay quienes se introducían en las congregaciones, en las iglesias, y no se conformaban a lo que estaba escrito. Es decir, sacaban el buen nombre del Señor y agregaban enseñanza humana, vana, carnal. Y Pablo acá a Timoteo comienza, ¿cierto?, nuevamente a advertir, como ya le advirtió en los capítulos anteriores, acerca de los falsos, de la apostasía, de quienes, verdad, no buscaban la gloria del Señor, sino que buscaban su propia honra, su propia ser ensalzado, ser reconocido por los demás. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. También aquí encontramos, ¿cierto?, aquel himno de la iglesia primitiva que habla de la piedad, del misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta piedad, que es un misterio que Dios así haya sido, ¿cierto?, en nosotros manifestado, esa piedad que también es en nuestra actitud de vida, cómo podamos nosotros irradiar caracteres de Dios como creyentes, es lo que se debe también en nosotros ver. Y estas personas que aparecen aquí, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, al cuerpo de enseñanzas que están escritas acá, estas personas que también no se conforman a la piedad de cómo reflejar a Dios en nuestras vidas, estas personas están envanecidas. Lamentablemente, Pablo aquí advierte acerca de estos falsos maestros, falsos hermanos que se introducían en las iglesias. Cuando alguien ya no habla del Señor, cuando alguien ya no lleva nuestros pensamientos a la cruz, a la persona del Señor, y Él es el ejemplo a seguir, y comienza, ¿cierto?, a usar palabras que son humanas, palabras que son tecnicismo, o palabras que apelan a la emoción del ser humano, del momento, y comienzan, ¿cierto?, a ser personas elocuentes, personas que comienzan, ¿verdad?, a juntar personas, ¿verdad?, porque les hablan lo que ellos quieren escuchar y no se conforman a lo que está escrito. Pablo llama aquí a Timoteo a apartarse de tales personas. Dicen que están envanecidos, nada saben, y ellos deliran acerca de cuestiones y de palabras que nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Cuando ya alguien puede ser muy empático, muy afable, ¿verdad? Puede generar cercanía con los hermanos, pero sin embargo no está Dios, no está el Señor en sus palabras ni en su enseñanza. ¿Qué comienza a ver en él y qué comienzan a ver los demás? Comienzan a ver al hombre, comienzan a ver a la persona, qué tan elocuente es, qué tan dinámico es. Y comienzan, ¿cierto?, a haber personas que dicen, yo voy porque ahí está tal persona. Y si no está la persona, simplemente no van. Y hay otros que quieren, por eso aquí dice que comienzan las contiendas. Porque hay otros que quieren limitar a aquel que es popular. Y por eso que aquí habla de estas rencillas. Porque finalmente no hay humildad. Finalmente no se niegan a sí mismos, como el Señor se negó a sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir. No hay ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Y nosotros, ¿cierto? ¿Cómo vamos a pretender, querer o desear en forma natural ser menor que nuestro hermano? Nuestra carne, ¿cierto?, nos lleva a sobresalir el uno del otro. Pero la escritura, la física de Dios es distinta a la humana. Para subir en la escritura hay que descender. La lógica de la Biblia es contraria a la nuestra, ¿verdad? Los que están de los primeros, ¿cierto?,
van a ser los últimos y los postreros van a ser los primeros, ¿cierto? Pero cuando ya el hombre comienza a entrar con su vanagloria, con su orgullo, ese pecado que hubo, ¿cierto? Allá en la eternidad, de aquel querubín protector hermoso, y comenzó a verse hermoso y mejor, y quería ser más alto que Dios, entró en el pecado del orgullo, ¿verdad? Y estas personas están envanecidas, son vanas, no tienen, son nubes, como dice también las cartas, son nubes, ¿cierto?, llevadas de vientos de doctrinas, personas que no buscan a Dios, están envanecidas y hablan y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras y nacen estos pleitos porque comienzan a haber personas que quieren imitarlos pero no logran estar a ese nivel de popularidad, hay pleitos, hay blasfemias, hay mentiras, ¿cierto? Comienza el desprestigio, alguien que tiene envidia del otro predicador o maestro que se ve popular porque está la carne ahí floreciendo, comienzan a haber este pleito, malas sospechas, eso estudiaba hace poco, las malas sospechas. ¿Qué significa eso con malas sospechas? Cuando comienzan, ¿cierto?, a decir, no, mira, yo lo vi en esto, a esta persona, ¿sabes qué? Esta persona lo hace porque está buscando que los demás lo imiten. Y comienzan, ¿cierto?, las sospechas y comienzan las murmuraciones, lamentablemente cuando ya aflora solamente la carne. Y esto ya había en los tiempos del apóstol Pablo y le está advirtiendo a su discípulo Timoteo. Versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Lo que ellos entienden, su conocimiento es algo que no es conforme a la sana doctrina, no es conforme a lo que Dios nos estableció en su palabra, esta palabra que es valiosa, que es más pura que el mismo oro, las escrituras que nosotros tenemos en nuestras manos, y cuando comienza, ¿cierto?, el hombre a poner sus propias palabras, sus propias definiciones, comienzan a ver estos pleitos, estas contiendas. Dice, versículo 5, como fuente de ganancia, apártate de los tales, finaliza el versículo 5, apártate de los tales cuando ya no hay Dios en la enseñanza, cuando no hay humildad, cuando hay solo vanagloria y solo busca el ego. Dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad, que es un misterio, Dios fue encarnado. La piedad puede ser en el creyente irradiada hacia los demás. Los demás, hermanos, deben ver en nosotros cualidades de Dios. Los demás, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, en nosotros deben ver lo que Dios es. Debemos ser misericordiosos. Debemos perdonar. Debemos ser bondadosos. Y muchas veces caemos, ¿cierto?, en la rutina, ¿verdad? Caemos, ¿cierto?, en nuestros hábitos. Salimos, ¿cierto?, a la calle a conducir el vehículo, vamos atrasados, no somos respetuosos con las leyes del tránsito. Gran contentamiento es la piedad, ¿cierto? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Nosotros debemos ser los más felices de este mundo, independiente de nuestra situación. Porque sabemos que lo que vemos va a dejar de ser. Sabemos que nuestras enfermedades un día van a dejar de molestarnos porque seremos semejantes al Señor, porque le veremos a Él tal como Él es. Nuestra esperanza es distinta a la del ser común. El ser común busca proyectarse en esta tierra. Pero nosotros sabemos que nuestra vida es en esta tierra solamente algo breve. Dice versículo 6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lo que tenemos acá se va a quedar acá. Leíamos una vez un archivo de un hombre rico, de mucho dinero, que falleció. Y los hijos, cuando muere su padre, después del velorio, funeral,
Se acercaron al abogado porque tenía mucho dinero su padre. Y los hijos le dijeron al abogado, ¿y cuánto dejó? Y el abogado le dijo, quédense tranquilo, no se llevó nada, lo dejó todo. El hombre partió a la eternidad sin nada. Porque la escritura dice, como Job, el hombre rico, ¿cierto? Cuando vino todo lo que le ocurrió, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, ¿verdad? Porque nada hemos traído. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ya la hora nos alcanzó, pero quiero terminar con el versículo 7, que es un versículo realmente potente, que nos puede ayudar en nuestro día a día. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántas sociedades de distintos países no tendrían protestas, no tendrían barricadas, no tendrían descontentos sociales, revueltas sociales, estallidos sociales, si la gente pensara y dijese, tengo sustento, tengo comida? Cuando estoy acostado, cuando hace frío en invierno, cuando llueve y escuchamos la lluvia y pensamos y decimos, estoy acostado, estoy calentito, tengo comida, me acosté, comí, me acosté, y con esto debo estar conforme y contento. Eso es a lo que Dios a nosotros nos invita. Bueno, hermanos, estos textos, estas enseñanzas en nosotros puedan ayudarnos, ¿cierto?, para poder vivir una vida de piedad alegre y honrando al Señor. Que Él bendiga su palabra.